Hola, soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Robagliati, y hoy día vamos a ver el tema de paciente crítico intoxicado, que también es muy importante tenerlo en cuenta porque es una emergencia que tenemos que saber manejar, por lo menos las fases precoces. El tema de la intoxicación, desde luego, ¿no? Tiene que ver con los efectos malignos que pueden tener diversas sustancias, sobre todo medicamentos, pero también incluso algunos vegetales, ¿no? Venenosos. Aquí lo importante es desde luego reconocer de que existen muchas causas de probable intoxicación, ¿no? En el caso del serums, por ejemplo, ¿no? Vamos a enfrentar seguro el tema de los órganos fosforados, ¿no? Esos órganos fosforados son desde luego los plaguicidas, ¿no? Que figuran aquí, que se utilizan para las cosechas para evitar justamente de que las cosechas sean dañadas por los insectos, ¿no? Y de esa manera sean arruinadas. Pero estos insecticidas, estos plaguicidas, justamente pueden tener sustancias, como son los llamados organofosforados, que pueden ocasionar síndromes muy importantes y también mortales, como el síndrome colinérgico. Ojo. Otra intoxicación muy importante, desde luego, tiene que ver con los productos del hogar, ¿no? Pero aquí más que todo, productos del hogar. Aquí más que todo, desde luego, son intoxicaciones a veces involuntarias, pero otras voluntarias, ¿no? En el caso de los bebés, de los niños, son los más susceptibles, ¿no? A tener intoxicaciones involuntarias. Pero también hay intoxicaciones voluntarias, ¿no? Por personas, digamos, que desde luego tienen algunas patologías, ¿no? O algunas situaciones extremas que los lleva a veces a tratar de hacerse daño, ¿no? En este caso, pues podemos tener, por ejemplo, en el caso de los álcalis, ¿no? Que son una gran, o sea, cualquier, digamos, producto, ¿no? Que se usa incluso en el hogar, producto totalmente muy disponible, ¿no? Para muchas personas, pues puede utilizarse con fines dañinos, ¿no? También el tema de los ácidos, ¿no? El ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Si bien es cierto, ya no es tan frecuente su uso, pero el querosene también, ¿no? Era una forma de, digamos, a veces en provincia, en zonas que cuentan con eso, de hacerse daño, ¿no? Y también, desde luego, considerar algunos medicamentos que también pueden ser utilizados con fines dañinos. En este caso podemos hablar de las benzodiazepinas, ¿no? En realidad las personas que quieren, pues, o sea, que desean hacerse daño o buscan hacerse daño, o tienen alguna patología psiquiátrica, ¿no? Que los lleva a ello, pues van a utilizar lo que tengan a la mano, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos que tienen a la mano las benzodiazepinas, que tienen los mismos antidepresivos, pues toman, ¿no? 20, 30 pastillas para poder, ¿no? Para hacerse daño. Entonces tiene que ver mucho con lo que ustedes van a enfrentar. Ahora, en provincias también, pues ahí yo he visto casos, ¿no? Desde luego también, ante situaciones, como les digo, ¿no? Psiquiátricas, peleas, etcétera, maltratos. También pueden consumir, pues, tema de los rodenticidas, ¿no? Venenos para ratas, por ejemplo, ¿no? Que a veces usan ahí. El tema de los carbamatos, con fines, ¿no? Como yo alguna vez lo he tenido, ¿no? Varios pacientes en verdad hemos visto de ese tipo. Entonces es algo bastante importante este tema aquí en el serums. ¿Ya? Van ustedes tal vez enfrentarse a esto. Entonces, productos del hogar, como les digo, medicamentos, ¿no? Aquí en provincias tal vez no hay una difusión enorme, pero en la capital sí, como les digo, ¿no? Pacientes que tienen uso de benzodiazepinas, antidepresivos, pues van a utilizarlo, ¿no? En algún momento quizás con fines inadecuados, ¿no? El tema de los alimentos, bebidas también, a veces no puede haber algunos problemas, pero sí, más que todo son situaciones diferentes, ¿no? No tanto intoxicación como queremos verlos, ¿no? Y desde luego también el uso de las drogas, ¿no? Las drogas también son una causa muy importante de intoxicación. Igualmente también depende el estrato socioeconómico de la persona, depende del tipo de droga, ¿no? En el Perú, desde luego, siempre le tenemos miedo a la cocaína porque hay muchos consumidores de esta terrible droga, ¿no? Y también, pues, desde luego, otro tipo de pasta básica, ¿no? Pasta básica de cocaína, ¿no? Heroína, por ejemplo, aquí no hay tanto. Entonces, todas estas intoxicaciones pueden llevar a complicaciones potencialmente mortales, ¿no? Desde luego que lo más importante aquí es, desde luego, una anamnesis correcta, ¿no? Sin embargo, la anamnesis generalmente se realiza en un segundo momento o, en todo caso,
paralelo al examen clínico, ¿no? Porque lo más importante siempre es ver el tema del ABC, qué tan grave es el paciente. Si necesita algún tipo de ayuda ventilatoria, soporte, etcétera, eso es lo más grave, ¿no? Sin embargo, desde luego que tenemos que nosotros usar la anamnesis para poder determinar qué está pasando con el paciente, qué ha sido probablemente la causa de la intoxicación, ¿no? Y desde luego que no siempre vamos a saber que está intoxicado, a veces va a venir el paciente inconsciente, ¿no? ¿Qué herramientas entonces podemos tener, ¿no? Por ejemplo, desde luego la persona que acompaña, ¿no? A mí una vez me vino, me acuerdo, un paciente intoxicado y vino con su pareja, ¿no? Su pareja me había dicho, nos contó efectivamente que tuvieron una discusión y que bueno, él amenazó con hacerse daño y efectivamente él consumió un rodenticida, ¿no? Entonces la persona que lo acompaña, la pareja a veces, ¿no? El padre, el hijo, te puede dar datos desde luego, si hubo discusiones, ¿no? Si hubo algún tipo de discusión, algún problema psicológico y ahí prácticamente el diagnóstico es hecho que es una intoxicación, ¿no? Ahora aquí hay que verlo, ¿no? Desde luego también que la persona puede saber qué ha consumido, ¿no? O sea, qué ha sido lo que ha consumido. O en todo caso también puede traer a veces, ¿no? Como digo, trae las pastillas, trae la el rodenticida, ¿no? Etcétera, ¿no? En otros casos sí, pues como les digo, el paciente que ha estado en el campo a veces está con exposición a los plaguicidas y no se da cuenta, es involuntario y el paciente viene mal, ¿no? A veces es traído por otros, ¿no? A veces es traído por otros. Y otra cosa muy importante, desde luego, que yo les voy a poner aquí como dato, es que vamos a sospechar una intoxicación en un paciente que previamente es sano, ¿no? O sea, son pacientes a veces jóvenes, previamente sanos. Oye, ¿el señor tenía alguna enfermedad? No, nada, doctor, diabetes, nada, no. Se queda dormido, le da así, no, doctor. Entonces, ahí pues, si no tenía antecedentes importantes, la intoxicación está en primer lugar, ¿no? O sea, algo está pasando, algo ha tenido exposición a algún tóxico que le ha generado que esté tan mal, ¿no? Entonces, a veces, como le digo, puede ser fácil hacer el diagnóstico porque viene con una persona que te explica todo y a veces puede ser difícil, lo encuentran en la carretera y a veces es complicado, ¿ya? Pero esa parte de la análisis es muy importante. Sin embargo, nosotros siempre vamos a priorizar primero lo que es el ABCD, ¿ya? El ABCD. Por eso se hace concomitantemente. O le examino el ABCD rápidamente, una vez que lo veo que está fuera de peligro, recién hago la anamnesis o lo hago concomitantemente. Pero un tema pues muy importante y desde luego que es quizás la piedra angular de ese tema es la parte de los toxíndromes. ¿Por qué, doctor? Porque yo voy a través de los toxíndromes hacer mi sospecha clínica de qué está pasando con el paciente, ¿no? Y para eso pues acá tenemos algunos. Tenemos el llamado colinérgico. Tenemos el adrenérgico. Tenemos por ejemplo el opiáceo, ¿no? Y también tenemos benzodiazepinas, ¿no? Pasa que estas intoxicaciones tienen a veces algunos patrones comunes que pueden hacer la diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y desde luego el tamaño de las pupilas, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque las pupilas responden muchas veces a estímulos de tipo simpático y parasimpático, y que tienen que ver justamente con las drogas o con los fármacos que generan más intoxicación, ¿no? En el caso del colinérgico, por ejemplo, que es el síndrome quizás toxíndrome más importante, este de aquí tiene que ver con intoxicación con carbamatos tipo rodenticidas y también con colinérgicos. Por ejemplo, en los colinérgicos tenemos los llamados órganos fosforados, ¿no? Acá tenemos al malation, al paration, que son los insecticidas que se utilizan en los embrios. ¿Cómo va a tener el paciente? Normalmente la frecuencia cardíaca ante un paciente que tiene intoxicación por esos elementos que estimule el sistema colinérgico va a estar disminuida o normal o disminuida. La frecuencia respiratoria sí puede estar un poco aumentada y la presión también puede estar baja o normal. Y una característica así muy importante es el tamaño de las pupilas. Estos pacientes van a tener la pupila miótica. Quiere decir que la pupila va a estar bien pequeñita porque va a estar contraída. Es un paciente que tuve en la vida real, por ejemplo, ¿no? Y acá tal vez no se ve súper bien. Vamos a ponerlo por acá. No se ve súper bien. ¿Ya? Pero yo sí lo veo bien clarito acá, pues, ¿no? O sea, tiene una miosis bilateral, ¿no? El paciente no hablaba, no respondía, una miosis casi puntiforme.
al examen, ¿ya? Entonces, una miosis es un síndrome colinérgico, que además puede tener el síndrome colinérgico que es característico. Ah, pues este paciente además puede tener, por ejemplo, flashing, puede tener cialorrea, ¿no? Cialorrea, o sea, una salivación importante. ¿Ya? Este paciente también puede tener relajación de esfínteres, ojo. También puede tener algunas manifestaciones a nivel gastrointestinal, ¿no? En este caso puede tener aumento del peristaltismo. Aumento del peristaltismo. ¿Ya? Y en el caso pues de las mucosas, no solamente va a haber pues saliva, ¿no? Sino también va a haber humedad de mucosas. ¿Ya? Las mucosas van a estar humectantes. Entonces, esto es característico de un síndrome colinérgico. Esos pacientes probablemente tienen una intoxicación por algún órgano fosforado. En el toxíndrome llamado adrenérgico, estos pacientes de luego son los que han consumido sustancias que estimulan el sistema adrenérgico, como la anfetamina, que es un derivado, o la cocaína, ¿no? El Red Bull, por ejemplo, tiene algún tipo de anfetaminas, hay bebidas energizantes que tienen esta composición. Y este paciente en cambio va a venir con la frecuencia cardíaca volando, incluso puede ser arrítmico, una frecuencia respiratoria también un poco elevada, y la presión también va a estar alta, la presión. Paciente joven con 150, 170 de presión, ¿qué está pasando? Paciente que tiene arritmia, probablemente sea una intoxicación por cocaína, ¿no? En este caso las pupilas van a estar midriáticas. O sea, las pupilas van a estar bien dilatadas, van a estar bien dilatadas. Entonces, estos pacientes, tú dices, este paciente es un probable toxíndrome adrenérgico. En el opiáceo es característico sobre todo la intoxicación por derivados de la morfina, opiáceos, morfina, petidina, oxicodona. ¿En quién voy a pensar esto, doctor? Desde luego en pacientes que son o son adictos a morfina, petidina, o pacientes que toman simplemente por el hecho de que necesitan, como los pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿no? Que necesitan mucho tomar eso y a veces la dosis se les pasa o se les acumula. La característica fundamental de este toxíndrome es la depresión respiratoria, ¿no? O sea, cuando es grave hay una depresión respiratoria. El paciente tiene una respiración muy superficial. La frecuencia cardíaca puede estar normal o baja y la presión arterial también puede estar baja, pero la característica más importante es la frecuencia respiratoria muy baja. Ya hay una depresión respiratoria y las pupilas están en miosis. Ojo, miosis. ¿Ya? Va a haber una miosis. También van a estar puntiformes, como en el caso del colinérgico, pero el colinérgico tiene otras características, ¿no? Como la cialorrea que hemos mencionado, que es bastante frecuente. En el caso de la benzodiazepina se dice que alteración pupilar no hay, o sea, o puede haber o no hay simplemente, en el caso de las benzodiazepinas, pero puede haber desde luego una presión arterial baja, una frecuencia cardíaca baja, y la frecuencia respiratoria también puede estar una respiración algo superficial, ¿ya? Entonces, ahí sí quizás no tengo muchos datos clínicos, pero las benzodiazepinas también es una fuente de intoxicación importante. Acá hablamos de todas las benzodiazepinas, como el diazepam, el alprazolam, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los toxíndromes más importantes. ¿Por qué les pongo aquí? Porque son toxíndromes que ustedes pueden más o menos deducir cuando les llega a pacientes, sobre todo inconscientes. A veces ahí van a haber pacientes inconscientes que le llegan y no tienen ningún dato. Ahí vamos a aplicar esos toxíndromes, ¿no? Pues si están en el campo, lo han encontrado quizás con cialorrea, lo han encontrado, ya eso es una intoxicación por órganos fosforados y hay que tratarlo con atropina. Si es un paciente que pues tiene una presión alta, joven, incluso a veces se infartan, esa es una intoxicación por cocaína y hay que tratarla también, ¿no? Y la intoxicación por opiáceo y la benzodiazepina quizás necesitaríamos un poquito más de datos de la anamnesis, ¿no? Para saber qué enfermedades tenían, ¿no? Si es una paciente con depresión, si es una paciente con dolor oncológico, dependiendo de eso más o menos también podríamos presumir, ¿no? Entonces, pero para la vida real nos sirve bastante, como les digo, ¿no? La persona que acompaña, dónde lo encontraron, a qué hora lo encontraron, si está en una fiesta o no, todo eso me ayuda un poco a pensar de que puede ser el tema del alcohol, ¿no? Que también desde luego puede causar ese tipo de manifestaciones, ¿no? U otro tipo de cosas. Pero doctor, ahora, ¿qué voy a hacer yo en realidad cuando tenga el paciente? Bueno, estos son simplemente algunos ejemplos, ¿no? Es un paciente, es una persona que está haciendo pues labor de aplicación de insecticidas, ¿no? Lo correcto pues de luego sería una mascarilla con todo el equipamiento correcto, incluso aún así hay un riesgo de ello, ¿no? Muchas veces en provincias acá no se cumple, ¿no?
Y como les digo, también el examen pues de las pupilas es básico, ¿no? Vamos a encontrar una miosis, pupilas puntiformes o pupilas dilatadas, que es una midriasis en casos selectos, ¿no? Y los toxíndromes como ya hemos mencionado, ¿no? Otros toxíndromes que podemos encontrar, por ejemplo, vamos a mencionar por acá, ya que tenemos espacio, serotoninérgico, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya como que estamos hablando de muchos temas diversos, creo que hay una experiencia. Se dan cuenta, ustedes dicen, doctor, hay algunas enfermedades, síndromes que voy a encontrar en provincia y otros en la capital, ¿no? Aunque suene medio muy ambivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, el tema de los antidepresivos, el tema de las benzodiazepinas, probablemente no lo vamos a ver mucho en provincia. Si es una provincia quizás que no tiene muchos medicamentos, ¿no? Muchos especialistas, muchos centros donde se dé medicamentos, ¿no? En cambio, en la capital o en sitios, pues distrito más poblados, vamos a poder quizás encontrarnos más con esto, porque hay pacientes que ya toman mucha cantidad de medicamentos, ¿no? O tienen medicamentos más intensivos. Y un ejemplo característico, pues acá es el serotoninérgico, ¿no? El serotoninérgico es causado por medicamentos que favorecen la serotonina, y aquí desde luego tenemos que hablar de los antidepresivos, ¿no? Entonces, si, claro, si nunca tomó antidepresión en su vida, pues probablemente nunca le dé, ¿no? Pero si es un paciente que ya acostumbrado a tomar muchos medicamentos, ¿no? Que tiene mucho contacto con farmacias o consume mucho, pues obviamente tiene más riesgo, ¿no? El asunto del serotoninérgico es que no solamente es causado por el antidepresivo, generalmente es un paciente que toma antidepresivo pero además toma otros medicamentos, que no siendo antidepresivos pueden favorecer también el tema de la serotonina. Acá tenemos una gran variedad como la metoclopramida, tenemos por ejemplo la petidina, el tramadol, que son medicamentos opiáceos, sin embargo que también pueden favorecer el aumento de la serotonina, ¿no? Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los COM, también que se utilizan para la depresión o para algunos trastornos psiquiátricos. Entonces si los toman de manera conjunta, pues obviamente puede aumentar el síndrome serotoninérgico. ¿En qué consiste el síndrome serotoninérgico? Mayormente es una combinación de temblores, ¿no? Tremor, temblores. El paciente también tiene un comportamiento generalmente pues de mucha ansiedad, ¿no? Puede haber convulsiones también en el paciente, ¿no? Y aparte de la sintomatología pues nerviosa, ¿no? Y neurológica, también puede tener incluso también problemas gastrointestinales, ¿no? Puede tener diarrea, puede tener dolores abdominales, ¿no? El paciente generalmente viene por tremor, por hipertensión, por ansiedad. Eso es un síndrome serotoninérgico a todas luces. Y acá obviamente no es muy posible hacer el diagnóstico sin conocer el antecedente pues previo del paciente, ¿no? Otra intoxicación que no vendría a ser un toxíndrome, esas son intoxicaciones ya quizá más específicas, ¿no? Paracetamol. El paracetamol, acuérdate, es una causa muy importante, la primera causa de insuficiencia hepática aguda. Es la primera causa de insuficiencia hepática aguda, ojo, ¿eh? Crónica no, pues desde luego, ¿no? Tenemos la cirrosis. Pero aguda, ahí tenemos el paracetamol, ¿ya? El paracetamol causa intoxicación, generalmente una dosis de 3 a 4 gramos al día mayor, ahí sí tiene más riesgo de intoxicación. Y lo que va a causar es una hepatitis, ¿no? O sea, es una intoxicación hepática, por eso eleva transaminasas, puede causar ictericia y puede causar una falla hepática aguda, que desde luego puede tener consecuencias incluso mortales, ¿no? Aquí el antídoto que se usa es la N-acetilcisteína, ¿ya? N-acetilcisteína. La evaluación general de todo paciente con intoxicación es la siguiente, es el famoso ABCD que hemos hablado, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer, como les digo. Entonces viene un paciente, doctor, inconsciente. Estamos pensando que es un paciente intoxicado, ¿no? Desde luego primero hay que asegurarnos que el paciente esté vivo, obviamente, ¿no? Hay que tomar el pulso, hay que ver desde luego la parte respiratoria, ¿no? Si el paciente tú lo ves que está como dormido, respira, tiene pulso, pues normal, ¿no? El paciente que está tieso, ya tú ves, y obviamente puede ser un paciente que esté en paro, pues hay que reanimarlo. Por eso les digo, la parte más importante es el ABC. Entonces, vemos la permeabilidad del paciente. El paciente está respirando bien, adecuadamente, ¿no? Paciente que está con un glago demasiado deteriorado, podemos intubarlo, podemos darle oxigenación o ventilador, dependiendo de donde estemos, ¿no? Entonces hay que darle también luego la oxigenación adecuada, la ventilación adecuada. Luego viene la parte de la circulación, que es mantener el flujo sanguíneo, y vamos a ver la presión arterial, ¿no? Una vez que vemos la parte respiratoria, vamos a ver la presión arterial. Si está hipotensa, le vamos a dar fluidos desde luego, ¿no? Vamos a administrarle oxígeno y también, bueno, se puede administrar esos son los llamados combos, ¿no? Que es sugerido por muchas instituciones
Por ejemplo, darle oxígeno, darle dextrosa, darle naloxona y darle tiamina. ¿Por qué, doctor? Porque, digamos, son medicamentos que tú administrándolos rápidamente podrías revertir un cuadro, ¿no?, de intoxicación o de algún tipo de déficit sin ocasionar mayor problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente puede ser de que esté hipoglicémico y yo le administro la dextrosa y con eso se resuelve el problema que tiene, digamos, de, ¿no?, aparentemente intoxicación o aparentemente pérdida del estado de conciencia. La misma naloxona que se usa en opiáceos, que sin embargo, como te digo, en provincia pues no tendría mucho sentido porque pocos pacientes usan, ¿no?, opiáceos de manera pues generalizada, como ahí te vuelvo a repetir el tema de la ciudad y de la provincia, ¿no? O sea, es bien raro que se intoxique con un opiáceo, a menos que sea un paciente que tome todos los días, ¿no? Y la tiamina por el tema de, ¿no?, del pues, déficit de la tiamina que puede ocasionar trastornos también del conocimiento y de la conciencia, ¿no? Entonces por eso le puedes administrar destroza, tiamina y bueno, ves qué pasa. Esa es una medida que algunos postulan, ¿no? Pero como les digo, no necesariamente vas a pensar de que todos puedan tener eso. Y aquí es donde tú tienes que valorar el toxíndrome. Entonces, una vez que te has asegurado que tiene presión buena, que la frecuencia está, que está respirando adecuadamente, tal vez está inconsciente, entonces vamos a ver la parte de los toxíndromes. Cuando tú entras a la parte de los toxíndromes, ahí tú ya vas a ver de qué pues toxíndrome probablemente se esté tratando. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver el toxíndrome colinérgico, que es el más importante, ¿no? Se trata de colinérgico, entonces nosotros podemos administrar aquí desde luego la atropina, ¿no?, que es el medicamento que tenemos que usar. Por eso les digo siempre en el serum hay que asegurarse de algunos medicamentos, ¿no? Eso es algo muy importante. Tú llegas a tu posta, llegas al centro, ¿qué medicamentos tengo? Es bueno saber, ¿no? Yo, por ejemplo, revisaba a veces la farmacia de mi posta, que era una farmacia muy humilde, obviamente, pero la revisas a ver qué tenemos, ampollas, etcétera, ¿no? Más o menos para que tú sepas con qué trabaja. Y de todas maneras, pues hay que tener en el coche de paro, en la posta, tiene que tener pues por lo menos noradrenalina, adrenalina, como han visto, ¿no?, corticoides, atropina, naloxona, tal vez, bueno, para casos de opiáceos, etcétera. Entonces esos medicamentos hay que revisarlos, ¿no? Hay que ver si te lo entienden. Entonces, atropina, doctor, es la droga por excelencia para tratar las intoxicaciones colinérgicas en el caso de los órganos fosforados, en el caso del paciente, como les digo, que consumió rodenticida, ¿no?, veneno para ratas, también le va muy bien, ¿ya? La dosis que se usa de atropina es de 2 a 5 miligramos de manera endovenosa. Y esto se repite cada 3 o 5 minutos dependiendo de la respuesta del paciente. ¿Cuál es la respuesta que esperamos en el paciente? Desde luego que recupere la conciencia, ¿no? Recupere la conciencia. También otra respuesta que evaluamos bastante y es más fácil de medir también, desde luego, es el tema de la dilatación pupilar, ¿no? Claro, si tú ves que el paciente pues llega obviamente con la pupila miótica y tú administras la atropina y la pupila se va dilatando, también ya más o menos vemos que hay una respuesta, ¿no?, a través de la atropina. Desde luego también la sequedad de boca, ¿no?, la sequedad de mucosas también, si el paciente está despierto y dice, doctor, mi boca está seca, entonces ya vemos que el efecto colinérgico ya está pasando, ¿no?, porque estamos aplicando la atropina y estamos revirtiendo ese efecto. Entonces, aplicamos de 2 a 5 miligramos endovenoso, repetimos cada 3 a 5 minutos y evaluamos la respuesta aproximadamente del paciente, ¿no? La mayoría de casos en realidad evoluciona bien, como les digo, pero hay que estar siempre también detrás del tema del ABC, ¿no? Si el paciente se descompensa, se hipotensa, no respira, tiene apnea, pues obviamente hay que tratar lo demás, ¿no? Nuevamente, como les digo, estamos dando el tratamiento acá específico. Ya, sin embargo, el tratamiento de soporte no vamos a poder hacerlo en un centro de mediana complejidad, ¿no? La atropina es un antagonista netamente de los receptores colinérgicos, mientras que la pralidoxima, este es un total inhibidor, ¿no? Perdón, es un reactivador de la acetilcolinesterasa, ¿no? De la acetilcolinesterasa. Ya, esa acetilcolinesterasa es una enzima que se encarga de degradar la acetilcolina. Entonces, si yo le doy esto de aquí, va a bajar los niveles de acetilcolina, ¿no? Aquí la dosis es de 30 miligramos por kilo de peso o aproximadamente 1 gramo cada 6 horas. 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Este medicamento así no está en todo sitio. La atropina por lo menos sí podemos tenerla, ¿ya? ¿Qué más, doctor? Vamos a ver acá. Otro síndrome muy importante es el síndrome adrenérgico, ¿no?, que hemos mencionado, el síndrome adrenérgico. Ya les he dicho que ese síndrome es ocasionado sobre todo por derivados de la cocaína, derivados, ¿no?, de la adrenalina, ¿ok?
Y en este caso el manejo del síndrome de Lennox es bastante especial, ¿ah? Acá lo que tenemos que hacer más que todo es controlar síntomas, o sea, es bastante sintomático. ¿Ya? O sea, no hay un antídoto específico, ojo, no hay un antídoto que se pueda dar totalmente, pero lo que tenemos que dar al paciente son medicamentos según los síntomas que vaya presentando, ¿ya? O sea, si el paciente, por ejemplo, presenta agitación, como nerviosismo, ¿no? Como es lo que sucede con el paciente, le vamos a dar diazepam. Ojo, ¿eh? Doctor, si tiene taquicardia, ¿qué le doy? Le doy bisoprolol, no, acá también le voy a dar diazepam. Si el paciente tiene, por ejemplo, arritmias, ¿no? Arritmias, también le voy a dar diazepam, ¿ya? Doctor, si el paciente tiene hipertensión, ahí sí, también le voy a dar diazepam. ¿Por qué, doctor? Porque en realidad el tratamiento aquí no es con beta bloqueador, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los beta bloqueadores pueden causar daño a este paciente más bien con una estimulación del sistema adrenérgico. Acá lo que hay que hacer es darle benzodiazepínicos que le van a bajar el tono simpático y le van a ayudar a bastante al paciente. ¿Ya? Entonces mira, el tratamiento básico acá es el diazepam, es la benzodiazepina. Ahora, sí desde luego que si el paciente por ejemplo tiene una arritmia, que la arritmia digamos, ¿no? Se vuelve una arritmia supraventricular, ¿no? O una arritmia muy digamos, severa, pues sí, puedo dar cardioversión, ¿no? Puedo dar incluso verapamilo, pero no voy a dar, por favor, beta bloqueadores, ¿ya? Igual en la taquicardia, tampoco. ¿Ya? Suficiente, en realidad la mayor parte de síntomas calman con benzodiazepínicos, ¿ya? Si no calma la hipertensión, doctor, sigue altísimo, bueno, pues puedo darle nitroglicerina. Nitroglicerina, podría ser, o calcio antagonistas, ¿ya? Calcio antagonistas. ¿Ya? Pero están contraindicados el tema de los beta bloqueadores. ¿Ya? En el caso de los opiáceos, vamos a poner por acá, son otra de las... Vamos a poner benzodiazepina mejor, que también son muy importantes, ¿no? Que es bastante frecuente también, se toman las 30 pastillas de diazepam a veces, ¿no? Doctor, en el caso de las benzodiazepinas, ¿qué vamos a hacer? Aquí existe un antídoto, sí, acá sí hay un antídoto, flumacenilo. Acá también, en el hospital siempre ahí estamos ahí atentos, que haya flumacenilo en el coche de paro, ¿no? Es un antídoto específico contra todo tipo de las benzodiazepinas. Mayormente se indica con una escala de coma de Glasgow menor de 2, o sea, cuando el paciente ya está bastante comprometido, ¿ya? Cuando el paciente está bastante comprometido, ahí recién vamos a dar la flumacenilo. Si el paciente tiene un poco de sueño, o sea, si nos ha pasado la dosis de benzodiazepina y el paciente está con sueño, no amerita que le demos flumacenilo. ¿Ya? El flumacenilo viene de 0.5 miligramos, ¿no? Podemos dar 0.25 miligramos endovenoso y podemos repetirlo cada 2 a 5 minutos también, ¿no? Hasta un máximo de 2 gramos aproximadamente. ¿No? Mitad de ampolla, repetimos y vamos evaluando la respuesta del paciente, ¿no? Igual, idealmente la respuesta del paciente también tiene que ser, desde luego, que el paciente despierte, ¿no? Que es lo más complicado, que también obviamente pues empieza a respirar de manera más adecuada, ¿ya? Y en el caso de los opioides o los opiáceos, como les digo, cualquiera de la familia de los opiáceos, sea la morfina, sea la petina, la oxicodona, etcétera, ¿ya? ¿Qué vamos a dar aquí? Aquí también, gracias a Dios, tenemos un antídoto específico que se llama la naloxona. La naloxona vamos a administrar 0.2, 0.4 miligramos endovenoso en casos leves. Si el paciente tiene una depresión respiratoria importante, de 0.4 a 0.8, y si el paciente ya tiene episodios de apnea, no respira, le vamos a dar una dosis de 1.2 miligramos, ¿ya? En general se evalúa también la respuesta cada 2 minutos y máximo se da una dosis de 5 miligramos aproximadamente, ¿ok? Entonces igualmente todas estas intoxicaciones requieren siempre la ABCD, ¿no? Tanto benzodiazepina, opiáceos, etc., ¿no? Asegurarnos que tenga una presión buena, la frecuencia respiratoria, que no esté saturando, que no esté súper mal, sino administrar oxígeno, y luego ya sea el tratamiento específico, ¿no? La referencia, desde luego, depende del estadio de gravedad, nuevamente, ¿no? Por ejemplo, ante un paciente adrenérgico, imagínate que viene con su taquicardia, con su arritmia, hipertenso, tú le das la benzodiazepina, el diazepam, una, repite, luego le repites otra, va bajando. Tranquilamente el paciente puede ir evolucionando en la misma posta y luego darle de alta, ¿no? Si tiene un dolor muy importante, un tema ya cardíaco, ¿no? Que a veces pueden hacer infarto a estos pacientes, obviamente sí hay que derivarlo, ¿no? En el caso de los colinérgicos, ahí sí hay que tener más cuidado. Acá sí idealmente, igual, se le puede administrar el tratamiento, ¿no? El tratamiento
inicial, pero como te digo, el soporte del paciente, si está pues, en un estado muy grave, debe ser en un hospital de mayor complejidad, ¿no? Si lo ves que está hipotenso, si no respira, pues administrale la atropina, todo lo que puedas, dale ventilaciones y directo al hospital, ¿no? Con el caso de las benzodiazepinas, como les digo, es un paciente que, bueno, está con un poco de sueño, se le ha pasado la dosis, no despierta por ahí, pero está totalmente con buena presión, entonces puedes darle un chance, o si está muy comprometido, darle flumacenilo y lo observas, ¿no? Estos pacientes, entonces, son pacientes bastante delicados, pero afortunadamente sí se pueden hacer muchas cosas de manera inmediata, que es lo más importante. Y bueno, hay que monitorizarlos de luego también, ¿no? Si estamos ante un paciente que no es posible manejarlo, también hay que pensar en una referencia lo más pronto posible, ¿ya? Muy bien. Esta ha sido entonces la clase y ya nos vemos en otra ocasión.